se está escuchando. ¿Sí? ¿Todavía no se escucha? ¿Todavía no se escucha? ¿Ya se escucha? Ve, confírmeme por favor. ¿Ya se escucha? Si ya se escucha, confírmeme por favor. Por eso en este camino, ¿ya se escucha? Ok, gracias. Bendiciones, Cora. Es importante entender que en este camino, dice que el libro de Ageo enseña muy bien y nos hace un llamado al libro de Ageo. Habla sobre el empezar a caminar en Cristo, la importancia de caminar en Cristo, hasta caminar hacia Él, hacer una fiesta, unos cultos llenos de festividad. Porque si algo más alegra al Padre, es que ver que los hijos han empezado a salir de este camino, han empezado a salir de este mundo. Pero hace un llamado. Ageo hace un llamado y dice, versículo 4, vers 3, vino entonces palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Mediten bien hacia dónde les llevan sus pasos. Mediten bien sobre vuestro caminar. Mediten bien sobre vuestra conducta, sobre vuestros comportamientos, sobre vuestra forma de ser. Dice que el pueblo que ha empezado a salir, que ha empezado a caminar hacia su salida, Dios le hace una invitación a que medite bien cómo está caminando, hacia dónde está caminando, hacia dónde dirige sus pasos. La misma Escritura nos enseña, hermano, que hay gente que está cristiana, que está caminando hacia el mal, que está corriendo hacia el mal. Pero el hombre que se ha propuesto en su vida la santidad, la obediencia, el temor, el servicio a Dios, ha iniciado su camino espiritualmente, está caminando ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Y el Cristo nos va a llevar hacia el Padre. Por eso aquí hay algo interesante. Dice esta palabra meditar, significa pregunten, preguntar. El hombre empieza a caminar, pero no sabe, no pregunta hacia dónde tiene que llegar, con quién tiene que llegar. No pasen una pregunta. Alguna vez, no sé si tú has preguntado cómo llegar a Jesús. Jesús llegó a nosotros en forma de salvación. Pero te has preguntado, ¿tú cómo llegar a Él? Mucha gente recibió la salvación, recibió una sanidad, recibió un milagro. El Señor hizo algo por él. Como aquel hombre, hermano, de la iglesia, hermano, que estaba en el estanque, hermano, que llegaba el espíritu, un ángel, hermano, y dice, hermano, que llegaba a él y descendía así, pero en el libro de Juan 5, versículo 4, porque el ángel descendía en aquel tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice que este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Tenía que esperar un movimiento del agua. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y él respondió, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y el día de reposo en aquel día. Pero él no supo quién lo había sanado. Él supo que un hombre lo había sanado. Supo que un hombre lo había salvado. Supo que un hombre había hecho milagro en su vida. Supo que un hombre lo amaba.
Supo que un hombre tuvo compasión, supo que un hombre tuvo misericordia, supo que alguien hizo algo por él. Tú sabes quizás que Dios ha hecho algo por ti. Y estás convencido de que realmente de que Él hizo algo por ti. Y por eso dicen la gente, Dios hizo esto por mí, Dios me salvó, Dios me sanó, Dios hizo un milagro, yo vi la mano poderosa, fue Dios quien hizo esto. Pero acá había un detalle, que este hombre no conoció a Jesús. No conocía a Jesús. Muchos milagros, muchas cosas ha hecho mi Señor por la gente, por nosotros, pero no se han preguntado cómo llegar a Él. Entonces le preguntaron él quién fue. Él dijo, entonces le preguntaron quién es el que te dijo toma tu lecho y anda. Y el que había sanado dice, no sabía quién fuese. Dice que él no sabía quién fue. Dice, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él no supo quién fue, pero sin embargo dice que lo encontró en el templo. Ahí lo encontró, queridos hermanos, pero ¿cuánto cristiano no sabe no conoce a Jesús? ¿Cuánto cristiano, queridos hermanos, no han llegado hasta Él? ¿Por qué no te has preguntado esta mañana? Yo quiero tener un encuentro con aquel que me sanó. Yo quiero tener un encuentro con aquel que me salvó. Yo quiero tener un encuentro con aquel que hizo un milagro en mi vida. ¿Saben por qué pasa esto, queridos hermanos? Porque aquí hay una situación que el punto no es que usted tenga un encuentro con Él hoy. Sin embargo, la gente no se lo ha preguntado. El punto es que la gente no lo conoce. Pero acá dice algo pero no solamente no lo conoce, sino no preguntan. El punto es que no preguntan. La palabra buscar. Buscaba a Jesús. Y la palabra buscar significa preguntar. Significa adorar. Buscar viene de la palabra darash en el hebreo, que significa preguntar, significa precisamente preguntar cómo llego a Cristo. Necesito adorar a Cristo. Hay personas que no preguntan cómo llegar a Jesús, cómo llegar al Padre. La palabra buscar, yo quiero buscar a Dios. Pregunto, la palabra significa preguntar. ¿Cómo alcanzar la salvación de mi alma? ¿Cómo yo llego a Jesús? ¿Cómo llego al Padre para adorarle? ¿Cómo llego yo al reino de Dios? ¿Se acuerda aquel hombre intérprete de la ley que le decía a mi Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Esa es una pregunta. Pregúntate en esta mañana, ¿qué tengo que hacer para llegar a los pies de Jesús? Ya me salvó. Él quiere salvarme, pero ¿qué tengo que hacer para tener un encuentro con Él? ¿Qué tengo que hacer para llegar al Padre? ¿Qué tengo que hacer para ser obediente? ¿Qué tengo que hacer para ser temeroso? ¿Qué tengo que hacer para volverme cada día más la santidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa llegaré a Él? ¿Haciendo qué cosa le voy a agradar a Él? Pero la gente hoy no pregunta. Cree saber, pero no pregunta cómo llegar a Él. Tampoco preguntan cómo ser un adorador en espíritu y en verdad. No preguntan. ¿No te has preguntado qué tengo que hacer para ser un adorador? ¿Qué tengo que hacer para llenarme del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer para que yo me vuelva realmente un servidor de Dios?
¿Qué tengo yo que hacer para que el Señor me use? ¿Qué tengo yo que hacer para sentir su presencia, para sentir el Espíritu en mi vida? ¿Qué tengo yo que hacer para que el Espíritu me bautice? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Espíritu more en mi vida? La gente hoy no se lo pregunta. No se lo pregunta. ¿Saben por qué? Porque vacilan en su caminar. Vacilan en su caminar. Por eso no debes de vacilar en tu caminar. Hoy la gente está vacilando en su caminar. Acá hay algo interesante sobre la vida. Algo que mencionaba Job. Job 23, versículo 11. Dice, mis pies han seguido mis pisadas. Sus pisadas. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Seguí. ¿Cómo busco a Jesús? ¿Cómo busco a Jesús? ¿Cómo llego a Jesús? Pues tengo que mirar, tengo que buscar, tengo que mirar sus pisadas. Busca las pisadas de Jesús. Revisa las pisadas de Jesús. Entonces dice, mis pies han seguido sus pisadas. ¿Por dónde se fue? ¿Dónde está caminando? Preguntando dónde está. Preguntando. Por eso lo digo, no. Hermano, no te has preguntado. ¿Por qué no le preguntas al Señor, verdad? Preguntas, ¿dónde está mi amado? ¿Cómo llego a mi amado? ¿Has visto a mi amado? La gente debe de preguntar, ¿dónde está? Mi amado es mío, ¿dónde está, verdad? Uno debe de preguntar eso, ¿dónde está mi amado? ¿Has visto a mi amado? Pregúntate, hermano. ¿Cómo es tu amado? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el amado? ¿Cómo es aquel a quien buscas? La gente debe de preguntarse, hermano, ¿cómo es ese Jesús a quien buscas? ¿No te has preguntado cómo es este Jesús? Por eso hay mucha gente que no conoce a Jesús. Por eso mucha gente los van a engañar con un falso Jesús. Dice en el libro de Cantares 5, dice en el versículo 5:9, dicen desde el versículo 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermosa esposa mía, he recogido la mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi amado velaba, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos, dice que Él es el que habla. Me he desnudado de mi ropa como me he de vestir, he lavado mis pies como las que he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió delante de mí. Mi amado es aquel que conmueve mi corazón. Mi amado es aquel que me habla. Mi amado es aquel que le importa mi vida. Vean lo que dice. Tocó mi corazón. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manejilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, tras su hablar salió mi alma.
Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Se había ido. Pero mi amado, dice, ya había pasado, ya había hablado, dice, y tras su hablar salió mi alma. Cuando él dejó de hablar, mi alma lo buscaba. ¿Desde cuándo no encuentras, nos platicas con él? ¿Desde cuándo no lo buscas a él? ¿Desde cuándo no platicas profundamente con tu amado? Él dejó de hablar, dice. Muchas veces Dios nos está hablando. El hombre no hace caso. Y cuando quiere escucharlo ya se habrá ido. Dice, mi alma fue tras de él. Me hallaron los guardas del ronda en la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas del muro. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabello es de oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con la leche y la perfección colados. Si ves a mi amado, de saber que estoy, dice, enferma de amor por él. ¿No te he preguntado dónde está Jesús hoy en esta vida, en esta mañana? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no corres tras de él? ¿Por qué no corres tras de ese amado? La gente dice que ama a Jesús, pero no corre tras de él, no pregunta por él. Por eso dice que un alma sin él está enferma. Un alma sin Cristo está enferma. Es importante entender que el alma siempre busca a su amado. No, pero hay almas que no buscan a su amado, no preguntan por él. Saben que hizo algo por él, por esa alma. Tú sabes que Dios hizo algo por ti, pero nunca preguntaron dónde estaba él. Nunca preguntaron cómo es él. Aquí está dando una señal de cómo es el amado. Es santo, es puro, es perfecto, es misericordioso, es un lleno de amor. Dice señalado, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Por eso es importante entender, dice que blanco es rubio, rubio significa rojo, rojo. Es la vida, rojo es el color de la vida. Importante es el que tiene vida, es el que es puro, es el que es santo. Oh, hermano, por eso ya tú te preguntas cómo es. Si yo estoy buscando a Jesús, tengo que saber cómo es él. Es puro, es santo, es vida. Tengo que buscar a ese Jesús que da vida, ese Jesús que da limpieza, ese Jesús que es santo. A ese busco, a ese mi amado. Tengo que preguntar cómo llegar a mi amado. Tengo que conocer cómo es mi amado. No vayan a presentarte un Jesús falso, un Jesús que no tiene vida, un Jesús que no es santo, un Jesús que no es puro, un Jesús que no muerto. Por eso aquí la escritura dice, hermano, que dice Job dice algo sobre sus pies, hacia dónde corren tus pies. Dice, a la mano derecha se levantó, el versículo 30-12, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Prepararon
Mis sendas se desbarataron, se aprovecharon de mi quebranto y contra ellos no hubo ayudador. Tenga cuidado con los populachos, tenga cuidado con los amigos, tenga cuidado. Escuchaba un pastor que decía que uno se puede convivir con la gente. No. Tenga mucho cuidado con los que te empujan a resbalar tus pies. Tenga mucho cuidado con aquellos que te hagan tropezar. Por eso el Señor dijo: ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos. Vale valdría no haber nacido. Vale valdría ponerse una soga al cuello con una piedra y tirarse al mar. A la mano derecha dice: se levantó el populacho. Y lo importante, hermano, que el populacho dice aquí pará. Esta palabra en hebreo significa pará, que significa enfoque juvenil. Enfoque juvenil. Una persona inmadura que no reconoce a Jesús, que no pregunta por Jesús, que no sabe cómo es Jesús, no conoce, no puede identificarlo, no puede identificar a su amado, aunque su alma está enferma, está necesitada por él, no lo puede identificar. Porque hoy la gente no pregunta cómo llego a él, cómo llego al Padre, cómo llego a llenarme del Espíritu, cómo llego a mi vida a ser santa, cómo llego yo al reino, cómo yo alcanzo la vida eterna, cómo llego yo a ser obediente, cómo llego a hacer obras correctas. Nadie pregunta sobre eso, simplemente es cristiano, simplemente de hecho que el ser cristiano lo sabe hacer. No, aquí la Escritura dice que buscar significa preguntar cómo llegar a hacerlo. Pregunta qué tengo que hacer, pregunta cómo llegar, pregunta cómo lo voy a desarrollar. La gente no pregunta, pero dice que sus pies se prepararon en caminos de perdición. Por eso dice el Señor, hermano, que hay dos caminos. El camino, hermano, que va hacia la puerta angosta y el camino que va hacia la puerta ancha, es el camino grande y espacioso ese camino que lleva a la perdición. ¿Cómo empujaron entonces el camino hacia la perdición los populachos? ¿Quiénes son los populachos? Dice aquellos que tienen una actitud juvenil. También populacho significa un brote negativo de una enfermedad. Un brote negativo de una actitud enferma. También significa una actitud vacía. Una actitud vacía. Una actitud sin fruto. Una actitud sin meta. Una actitud, hermano, también significa planta que crece y brota, pero hasta ahí. No dio fruto, no dio hojas, no tuvo propósitos. No preguntan cómo llegar a Él. Jesús dijo algo en el Juan 15: sin mí nada podéis hacer, sin mí no podéis dar frutos. Hay cristianos, hermanos, que tienen una actitud negativa, una actitud juvenil, una actitud inmadura, una actitud sin propósitos. ¿Y cuál es esa? No preguntan cómo llegar. Por eso el alma salva, pregunta, dice, por su amado. ¿No has visto a mi amado? Y si lo ven, dilen que estoy enferma de amor. Díganle que no puedo estar sin Él. Dilen que no puedo dormir por Él. Dile que mi vida necesita. ¿A quién le estará pidiendo? Al Espíritu Santo. Os conjuro, doncella, dice, si halléis a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor. Lo llamé y no me respondió. Empieza el alma a desesperarse, es decir, un alma, hermano, que un alma vacía, un alma enferma, un alma que le dio gracias a Dios por todo lo que hizo, por la salvación, por los milagros, por todo. Pero cuando el alma despierta y pregunta, ¿dónde está mi amado?
¿Dónde está mi Jesús? ¿Cómo llegar a mi Jesús? Empieza el alma a preguntar, ¿dónde lo hallaré? Empieza el alma a preguntar y a decirles, a recomendar, si lo ves, díganle que lo estoy buscando. Empieza el alma a desesperarse. La gente hoy no pregunta por Jesús. La gente hoy no pregunta cómo llegar a Él. La gente no pregunta cómo es Él. La gente no pregunta cómo agradarle a Él, cómo ser obedientes a Él, cómo vivir para Él. No pregunta, porque no les interesa su amado. No les interesa conocer a aquel que hizo milagros en tu vida, aquel que te salvó, aquel que dio la vida por ti. Mucha gente no le interesa a Jesús. Por dice que les gusta andar con una actitud de un populacho. Dice que los populachos resbalaron sus pies. Resbalaron sus pies, dice. De tal manera que esta palabra populacho dice que planta que crece, que no da fruto, que tiene una actitud negativa. Gente inmadura, gente inexperta, que no pregunta por Él. Por eso esta palabra también dice que resbalaron, dice Job, resbalaron sus pies. Se juntó con la gente populacha. Tenga cuidado con la gente que no tiene propósito, la gente que no pregunta por Jesús, la gente que no tiene cómo agradar, cómo se desespera. Por eso de ahí están los ministros. Pregúntale a los ministros, pregúntale a aquel que tenga un conocimiento profundo, de decirle, Señor, ¿cómo llego yo al Padre? ¿Cómo llego yo al Hijo? ¿Cómo llego a llenarme de su Espíritu? ¿Cómo llego al reino? ¿Cómo mi alma será salva? Dice la ley, Salmos 37, versículo 30, dice, la ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué necesitamos nosotros para conocer a Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestros pies no terminen con una actitud de no querer conocerlo, de no saber nada de Él? O dice que para primero hay que poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso dice, mis pies no resbalarán. Interesante, porque la palabra aquí, la palabra pies, aquí la palabra pies, hermano, viene de una palabra que significa ashur en el hebreo, que significa vacilar. Significa titubear. Significa un estilo de vida fiel. También significa hacer algo que no tambalee. Quiere decir que aquel que ama la palabra, pone por obra su palabra, su pie no resbala. ¿Por qué razón? Porque tiene una actitud de no vacilar el Evangelio. Él no vacila con el Evangelio. Él no juega con el Evangelio. Él toma muy en serio el Evangelio, porque sabe que ese camino lo va a llevar a Jesús. Ese camino lo va a llevar a ser fiel. Ese camino lo lleva a una vida que no titubea. ¿Te has preguntado cómo llegar a Jesús? Sabes que Jesús hizo un milagro en tu vida. Sabes que Jesús está haciendo muchas cosas en tu vida. Pero hay gente que no pregunta por Él. El alma pregunta por Él. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde encuentro a mi amado? Anda, pregunte y pregunte dónde lo puedo encontrar. Empieza el alma a empezar a caminar. Por eso el alma, cuando está caminando el camino de Jesús, el caminar con Jesús, el caminar o el camino de un cristiano, es preguntar por Él. El caminar de un cristiano es caminar por Él, o sea, preguntar por Él. Y por eso tenemos que estar nosotros en este camino. Es lo que digo Ageo.
Empieza nuestro caminar, nuestro peregrinar. ¿Por quién? Por encontrar a Jesús. Eso es ser cristiano, hermano. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es preguntar. Eso es ser cristiano. Es preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Empieza nuestra alma en una búsqueda desesperada. El Evangelio es hasta encontrarlo. Un día lo vamos a encontrar, un día vamos a estar con Él cara a cara. Un día lo vamos a adorar. ¿Se acuerda usted de los reyes del Oriente? Que andaban indagando sobre los tiempos, porque ellos llegaban con el propósito de adorar al niño. Nosotros debemos estar igual que ellos, buscando y preguntando, conociendo la palabra de Dios para poder llegar y adorarlo. Tenemos que adorar a nuestro Salvador, pero tenemos que preguntar primero. Por eso Ageo lo dice, que cuando empieza nuestro caminar, cuando empieza nuestra salvación, es preguntar por Él. Ser cristiano es preguntar. Ser cristiano es preguntar. Eso es preguntar, ¿dónde está Jesús? En nuestro peregrinaje hacia Él. Nos debemos de preguntar, ¿qué tengo que hacer para llegar a Él? ¿Qué tengo que hacer para seguirlo a Él? El Señor lo dijo claramente, tome su cruz. Lo dijo claramente. Lleve una vida de búsqueda. Lleve una vida preguntando. Pregunta, hermano, pregunta. ¿Cómo llegar a Él? El alma empieza a preguntar y empieza su caminar, no como cristiano, sino preguntando cómo llego a Él. Así que pregunta, ¿cómo llego al reino? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para llenarme del Espíritu? ¿Qué tengo que hacer para ser obediente? ¿Qué tengo que hacer para hacer lo correcto? ¿Qué tengo que hacer para ser más temeroso? ¿Qué tengo que hacer para fluir en el Señor? Quiero agradarle. ¿Qué tengo que hacer para llegar a sus pies y adorarle? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la vida del cristiano. Eso es ser cristiano. Eso es ser realmente un evangélico. Ese es el camino del evangelio. Job dijo que el populacho lo empujó a que resbalara. Job lo dijo, a una actitud negativa, a una actitud enferma, a una actitud juvenil, y una actitud inexperta, una actitud de una falta de comprensión, que es lo que hace uno en este camino. ¿Qué es lo que hacemos en este camino como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Preguntando. Por eso el Señor lo dijo, hermano, claramente lo dijo Él en su bendita y preciosa palabra. Él dijo algo en el libro de Juan. Dijo en el libro de Juan 14, versículo 5, le dijo: Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocería. Desde ahora le conocéis y las habéis visto. Él vino a mostrarnos el camino al Padre. Él vino a mostrarnos cómo llegar al Hijo. Si me conocieses a mí, llegarías al Padre. Si conocieras al Padre, me llegarías a mí. Mis pies han seguido, dijo Job. La única manera de seguir, dice, es que seguí tus pisadas. Sigue el camino es las pisadas. Dice el Señor, les di ejemplo. Imitando en mí, seguí mis pisadas, dijo el Señor. Eso fue lo que dijo. Seguí mis pisadas, seguir mi ejemplo. Para llegar a Él
La forma correcta de llegar a Él es seguir sus pisadas. Es seguir, hermano, dice en primera de Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es lo que dice Job. ¿Cómo llego a Él? Siguiendo sus pisadas. Pregunta cómo llegar a Él. Pregunta cómo lo hizo, cómo fue obediente, cómo entregó su vida. Él llegó al Padre. Por eso el propósito de Él era mostrarnos el Padre. Pero hay mucha gente mentirosa y por eso no debe dejarse usted engañar. Porque si usted no conoce cómo es, ¿cómo lo va a identificar? Vendrán falsos cristos, dice en Mateo 24, 3. Vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios, como almas en Cristo? Buscándolo. Estamos buscándolo. Estamos caminando buscándolo. Estamos preguntando cómo llego a Él. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Ese es el caminar de cristiano, preguntando cómo llegar a Él. Preguntando por Él. ¿Cómo llego a Él? ¿Cómo lo adoro? Porque yo quiero adorarlo. Mi alma lo quiere adorar. Eso es ser cristiano. El camino no es pasar años en la iglesia. El camino del cristianismo no es cantar, danzar. El camino del cristianismo no es, queridos hermanos, llevar una vida religiosa, en ayuno, en oración, en diezmo, en ofrenda. No, el camino del Hijo de Dios es preguntar. Es preguntar cómo llegar a Él. Es preguntar dónde está Él. Y si te preguntan cómo es Él, dile: es blanco y rubio. Él es el que da la vida. Él es puro. Él es santo. Él es bueno, es misericordioso. Es el que perdona los pecados. Así lo voy a conocer. Como mi Salvador, como mi Dios, como mi Rey. ¿Cómo conoces tú a Jesús? Como tu sanador, como tu proveedor, como el que hizo un milagro. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Cómo sabes de Él? Hay gente que lo conoce por un milagro. Porque hay gente que lo conoce por santo, por puro, por misericordioso. Lo conoce por su sangre. Lo conoce por su perdón. Lo conoce por el sacrificio de la cruz que hizo. Lo conoce porque Él es bueno, porque ha tenido paciencia para con nosotros. El hombre, hermano, no pregunta. El hombre ha definido su vida como simplemente salvación, adoración, en una vida de cultos, de cantos, de alabanza, de brincar, correr, y en parte está bien. Pero esto no es así, sino que la salvación y la adoración es por tener al Hijo. Es por conocer al Hijo. Cuando uno realmente vive un culto de adoración, vive un culto realmente de vida, cuando tenemos un encuentro con Él, cuando preguntamos cómo llegar a Él, cuando lo vemos, lo adoramos, nos postramos a los pies de Él como lo hacía Magdalena, no dejamos de besarle. La palabra besarle los pies significa lo que dice en el libro de los Salmos 2, versículo 11. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrar al Hijo. Esta palabra honrar al Hijo significa, en la versión al día, dice: besate los pies, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino.
¿Qué es lo que hizo Magdalena? Besarle los pies, porque estaba honrando al Hijo. Estaba honrando al Hijo. Besar al Hijo para que no se enoje el Padre. Besar al Hijo, no sea que se enoje y anden perdidos al estallar de repente su ira. Dichosos los que en Él confían. Por eso cuando encuentres a Jesús, cuando tengas un encuentro con Jesús, procura ya besarle los pies. Hónralo, glorifícale, póstrate. Esa va a ser la manifestación de haberlo encontrado. Esa es la manifestación de haberlo encontrado. Una vida de rodillas, una vida de arrepentimiento, una vida de humillación, una vida de entrega. Cuando uno lo encuentra, le besa a uno los pies, le honra, lo glorifica a Él, hermano, para que no se enoje el Padre. Dice, para que de esa manera no nos perdamos del camino. ¿Cómo no nos perdemos nosotros del camino del cristianismo, en este camino que vamos de salida? Besándole los pies al Hijo, honrando al Hijo, para que dice que no terminemos perdidos en este caminar. Por eso aquel que no honra al Hijo no sabe lo que hace, hermano. Es un inexperto, tiene una actitud negativa, como lo tenía Simón cuando María Magdalena llegó a su casa. Jesús le dijo, ¿por qué no me recibiste así? ¿Acaso usted no se pregunta por qué llegó María Magdalena? Dice que cuando María Magdalena supo que estaba, ¿cómo supo? ¿No será que estuvo preguntando, ¿dónde está mi amado? ¿No lo has visto? Y cuando supo que estuvo en la casa de Simón, llegó ahí. Y llegó con la actitud de besarle los pies, de llorar amargamente, pero hermano, por él. Porque ella andaba preguntando por él. Ella estaba preguntando por él. Qué rico es que tú andes preguntando de casa en casa, ¿dónde está mi amado? Que le andes preguntando a todo mundo, ¿cómo llego? Mi amado, ¿no lo has visto por ahí? Y cuando yo lo vea, lo voy a besar, lo voy a honrar, lo voy a glorificar. ¿Por qué? Porque María Magdalena había sido perdonada. Hermano, había salido 7 demonios de su vida. Por eso, Primera de Juan dice que Él nos ha dado testimonio de esta vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso dice ahí mismo que aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, hermano, hoy en este tiempo no le vayan a presentar a Jesús. Jesús, hay un Jesús. Hay un Jesús que es mujer. Hay un Dios que es mujer. Hay un Espíritu Santo que es mujer. El catolicismo dice que María es la madre de Dios. Hay una iglesia de Corea, la iglesia Dios Madre, considera que a Dios una mujer. La iglesia de Corea, que es la iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. La iglesia misionera mundial dice que Dios es mujer. Hay otras sectas llamadas iglesias del Todopoderoso en China, que se dice que Jesús se encarnó en una mujer, como este hombre que anda por aquí, no sé si es hombre o es mujer, quién sabe, que la terquedad de ayer va diciendo de que Jesús es mujer. Tenga cuidado con ellos, porque en el catolicismo no es Jesús, catolicismo es Mariano, que es la madre de Dios. Esa secta de Lisbeth que dice que
hermano, que ella es que Jesús se encarnó, pues ya le engañó, pues tiene que discutir Lisbeth con la otra secta de la iglesia misionera, que se pongan de acuerdo, porque también ellos dicen que ellos también tienen una mujer allá que es Jesús. Que se pongan de acuerdo primeramente. Si es cierto, en la próxima vez que vuelva a asomarse, se lo voy a decir, que se ponga de acuerdo con el otro, a ver quién de los dos es. Cuando se pongan de acuerdo, quizás le vamos no a creer, pero nos va a dar risa cuando menos. Pero estamos viviendo tiempos de blasfemias, en el aumento de sectas que presentan a un Jesús que es mujer, a un Jesús que se encarnó en una mujer, a un Dios que tiene madre, a un Dios que tiene esposa, a un Dios a un Dios, a un Hijo, a un Espíritu Santo, que todo en los cielos son mujer. Tenga mucho cuidado, porque presentan herejías y blasfemia. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro caminar como cristianos es preguntar: ¿cómo llego a Él? Quizás el Señor te ha salvado. Dice en el libro de Job, voy terminando con eso, Job 23, versículo 10: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él terminara una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha terminado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Qué precioso está esto. Tiemblo a causa de Él. Tiemblo a causa de su presencia. Me hace tener un temor reverente, me hace tener un respeto reverente, no una blasfemia. Yo no puedo considerar a Jesús que es una mujer, que Dios tiene madre, que tiene esposa. No puedo considerar eso. No puedo considerarlo. Vean lo que dice, hermano. Puedo considerar, porque yo conozco a mi amado. Mi amado es santo, mi amado es puro, mi amado es vida. ¿Te has preguntado? A lo mejor eres cristiano si vas a la iglesia. A lo mejor eres un hombre que está metido en las cosas de Dios. Pero hay gente que no preguntó por Él. ¿Cómo llego a mi amado? ¿Cómo llego a besarle los pies? ¿Cómo llego? ¿Cómo lo voy a conocer? Por eso el camino del cristianismo es desesperadamente, mi alma lo está buscando. Estoy preguntando cómo llegar a Él. Mi alma pregunta. Mi alma dice que no vacila. Tenga cuidado con juntarse con los populachos que tienen una actitud negativa. Tenga cuidado de no juntarse, sino seguir sus pasos de los populachos que te impulsen a irte de una manera, a alejarte y apartarte de Dios. Cualquiera puede ser cristiano, pero aquí el cristianismo, el alma es aquella que pregunta. Por eso el camino del cristianismo es preguntar por Él. ¿Cómo llego a Cristo? ¿Cómo quiero yo un día estar con Él? Acá dice, mis pies han seguido sus pisadas. He seguido el ejemplo de Jesús con temor, porque puse la palabra en mi corazón. Pregunté por Él. ¿Cómo llego a la vida eterna? ¿Cómo llego a Jesús? ¿Cómo alcanzo a ser obediente? ¿Cómo mi vida es llena de temor?
¿Cómo voy a agradarle todos los días? ¿Cómo? Por eso necesitas una palabra, por eso necesitas arrepentimiento, por eso necesitas preguntar por Él. Por eso necesitas producir frutos, por eso necesitas estar con Él. Sin Él no podemos dar frutos, sin Él no podemos cambiar, sin Él hay cristianos que no caminan con Él, hay cristianos que no están con Él. Dirige tus pasos a Jesús sin vacilar. No corras al mal. No vaciles en tu caminar, no vaciles como cristiano. No vaciles, no estés jugando. Porque no eres cristiano, pero no preguntaste. Dios, ¿sabes tú que Dios hizo milagro en tu vida? Sabes que Dios está haciendo cosas en tu vida, pero no te has tomado el tiempo para reflexionar y preguntar, ¿cómo llego a Él? ¿Qué tengo que hacer para estar junto a Él? ¿Qué tengo que hacer para no separarme de Él? La gente no pregunta. Por eso la palabra buscar a Dios significa preguntar cómo llegar a sus pies. Preguntar cómo estar con Él. No vaciles en tu camino. Tus pies representan tu entendimiento. Tu forma de buscar a Dios representa tu entendimiento de cómo estás caminando. Lo que digo a Ageo, reflexionen, mediten bien sobre vuestras caminares. Preguntan si ya llegaron a Jesús. Pregunten si ya llegaron a Jesús o no están preguntando. Por eso la gente que vacila en el evangelio habla de Cristo, habla de Dios. Eso no representa haber llegado. Cada mañana nos preguntamos, Señor, ¿cómo ser fiel hoy? ¿Cómo puedo hacerte fiel hoy? Por eso la Escritura también dice que la palabra pie significa el caminar de un niño. El caminar de un niño. El ritmo de un camino de un niño. Dice que la palabra caminar de un niño significa pasos débiles. Pasos débiles. Que tus pasos en el camino no sean débiles, porque los pasos de Cristo no fueron débiles. Fueron con firmeza, fueron con fidelidad. Así que sé firme, sé fiel en todos tus caminos, en todo pies donde pongas tu pie, donde pongas tu pie, donde tomes una decisión para Cristo, hazlas firme, no vaciles, no titubees. De esa manera llegarás a Jesús. Que tus pies no corran al mal, a la idolatría, al pecado, al apartarte, alejarte de Dios, sino que lo hagas con pasos firmes, queridos hermanos. ¿Qué es el cristianismo? Preguntar por Jesús. Cristianismo es preguntar, ¿dónde está Jesús? Por eso dice Ageo que hemos iniciado el camino hacia Jesús. Medite tu camino. Si estás caminando hacia Jesús o eres cristiano. Si eres cristiano, eres un inmaduro, eres un niño que caminas con debilidad. Pero si alguien que lo está buscando, cuando lo encuentres, bésale los pies, honra al Hijo, adora al Hijo, póstrate al Hijo, ríndete al Hijo, despójate para el Hijo. Da todo el alabastro, entrega lo más valioso que tengas, pon a los pies de Cristo tu vida, hermano. Ríndete a Él. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador y pregunta ahora, ¿cómo llego a Él? Que Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Pero mira si tus pasos son firmes, si tus pasos no vacilan, si tus pasos no titubean. Mira si tus caminos realmente, hermano, te preguntas todos los días, ¿dónde está Él? ¿Cómo llego a Él? Quiero tocarlo, quiero sentirlo, quiero oír la voz de mi amado. Porque
Dice que cuando un alma no lo siente, el hijo dejó de hablar, dicen Cantares. Mi alma empieza una desesperación, que no escucho la voz de mi amado. Está enfermo, empieza a tener una enfermedad en una actitud negativa. Eso significa populacho. Dice negativo, una enfermedad, una actitud de vacilar, una actitud de que otro día voy. Yo soy cristiano, pero voy de vez en cuando. Pues no tengo así que me comprometa, pero sí tengo tiempo para irme a otros lados, pero no para la iglesia. Me gusta irme aquí, restaurante aquí, me gusta de paseo aquí, pero cuando se trata de las cosas de Dios, no tengo tiempo. Esa alma está enferma de amor, está enferma de amor. Está enferma de amor. Oh, hermano, un alma enferma de amor sabe que Él es su salud, es su consuelo, Él es el todo. Ven a los pies de Cristo, no te titubees, no vaciles en tu firmeza, en tu fidelidad. Porque el caminar del cristiano es preguntar. Cuando tú llegas a la iglesia a adorarle a los cultos y te metes con Él, es porque ahí lo encontraste. Lo encontré y lo adoré. Le voy a adorar, le voy a alabar. Porque aquí encontré a mi Señor Jesús. Donde encuentres a Jesús, adórale, hónralo, glorifícale. Y no vaciles como cristiano. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Que te dé la sabiduría y sobre todo el temor. Pregunta cómo eres temeroso, pregunta cómo eres obediente, pregunta cómo llegar a Él, pregunta cómo alcanzar la vida eterna, pregunta cómo eres salvo, pregunta, porque eso significa buscar, preguntar cómo llegar, hacer lo que uno quiere. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. De todo corazón, Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y con ayuda de nuestro Padre Celestial, mañana les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Hermanos, hoy es miércoles, tenemos oración a las 6 de la tarde. Si gustas acompañarnos, les esperamos en punto de las 6. Hermanos, tenemos culto de oración. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir y denle like a la página si estas palabras te están siendo realmente de bendición. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos.